Muy buenos días, amadas familias. Dios sea bendiciéndolos hoy, 25 de septiembre. Bienvenidos a nuestro devocional. Quiero invitaros en esta hermosa mañana a que dispongamos nuestro corazón para adorar su nombre, para exaltarlo. Y seguimos con nuestro hermoso pasaje de Proverbios, libros de Proverbios que estamos estudiando, que como decía Salomón y dice Dios en su palabra, nos dan sabiduría para el día a día a vivir, nos dan esa inteligencia, esa práctica por medio de la palabra de Dios. Entonces quiero en esta hermosa mañana saludar a aquellos que se están conectando, saludar a Carlitos Arevalo. Dios te bendiga, Carlos, te hemos extrañado a la iglesia, en un lugar muy hermoso para ti. Saludamos también a Jorgito, a Nicolás, a la señora Gloria Giraldo, a Glorita, saludamos también a Humberto,
Saludamos a Adrianita, a cada familia que en esta hermosa mañana nos está acompañando y queremos primeramente orar, darle la gloria y la honra a Dios porque nos da un día más de vida, un día más de esperanza, un día más de oportunidades para avanzar. Entonces quiero invitarte en esta hermosa noche que cerremos nuestros ojos y comencemos entregándole primeramente a Dios nuestro corazón. Comencemos primeramente alabando su nombre. Saludamos también a Leito, a Lady que nos ve desde Estados Unidos, y aquellas familias que se están conectando. Entonces vamos a orar y dedicar este momento a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Dios es grande, Dios es fiel y Dios es hermoso. Cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, hoy es un día muy especial porque tú nos das un día más de esperanza, un día más de vida, Señor. Un día más en el cual podemos ver tu palabra, Señor, tus preceptos, tus enseñanzas, Señor. Y hoy, Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que tu mano poderosa esté alrededor de nosotros, Señor. Como ese buen pastor que tú eres, Señor, que cuida de tus ovejas, Señor. Nos guías por pastos verdes, por lugares hermosos, Señor. Y aunque a veces andemos en valle de muerte, de sombra, no tendremos temor alguno porque tú estarás con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado infundirán aliento en nuestra vida, Señor. Y tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Tú preparas una mesa delante de aquellos que nos persiguen, Señor, y nos haces quedar en victoria, Señor. Hoy, Señor, en este hermoso día, Señor, queremos pedirte que tu presencia sea acompañándonos, Señor. Que tu inmenso amor sea hablando en nuestros corazones, Señor. Que seas redarguyendo nuestra manera de vivir, corrigiéndonos, Señor, si estamos en malos caminos, Señor. Pero te pedimos que tú seas hablando la vida de cada una de las personas que hoy nos ve, Señor. Que hoy, Señor, la iglesia, Señor, cree en ti, Señor. Que la iglesia se levanta en buscar tu rostro, en estar cerca de ti cada mañana, Señor. En reconocer sus errores, Señor. Hoy, Señor, sabemos que no somos perfectos, pero que tenemos un Dios que sí lo es, Señor, que eres tú, Señor. Hoy entendemos que día a día nos enfrentamos a situaciones, adversidades, dificultades, pero sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros, Señor. Sabemos que tu inmenso amor, Señor, nos guía, Señor, en medio de las dificultades, Señor, en toda situación, Señor, que tú eres ese buen pastor, Señor, que cuida de nosotros, Señor. Y hoy, Padre Santo, en este hermoso día, te pedimos que tu presencia sea acompañándonos, Señor, sea hablándonos, Señor. Hoy, Señor, quita, Señor, todo orgullo, toda soberbia, Señor, todo aquello que no nos deja entender y comprender tu palabra o vivir de una manera en obediencia a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, la mente de Cristo, los pensamientos, andar conforme tu voluntad, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón genuino, un corazón limpio, Señor. Guarda, Señor, nuestro corazón, porque Él emana la vida, como dice Proverbios 4:23. De Él depende nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes a guardar el corazón, Señor, de aquellas personas que quieren desviarlo, desanimarlo, destruirnos, Señor. Alejarnos de tu palabra, Señor. Hoy creemos en ti confiadamente, Señor, y te entregamos hoy nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te queremos adorar, exaltar y decirte cuánto te amamos, Señor, por medio de una oración. Señor, queremos agradecerte en este momento, mi amado Rey, por este tiempo donde nos permite, Señor, estar unidos en un mismo sentir para adorarte, para exaltarte, para glorificarte y para rendirte a ti, Señor, el único merecedor y digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Para tocar tu corazón, Señor, con esta adoración que te elevamos a ti, Señor, con acción de gracias, Señor mío y Dios mío. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y andarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya.
en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Vamos más, dile. Aleluya, 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 aleluya. Cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Cantamos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Señor, te seguimos dando gracias por este hermoso día, Señor, por la palabra que tú tienes para nuestra vida. Señor, hoy bendecimos a nuestra familia, aquel que está a nuestro lado. Hoy bendecimos nuestra casa, Señor, y te pedimos que tu presencia esté en ella, que tú seas bendiciéndola, Señor, que tú seas llenándola de vida, de esperanza, de dirección, Señor, que podamos hoy descansar en ti, Señor, tener un hermoso fin de semana, Señor, poder ser llenos de tu presencia, Señor. Gracias por darnos un trabajo, gracias por darnos un hogar, un techo, una familia, y oramos por aquellos que hoy viven necesidad, por aquellos que hoy están enfrentando, Señor, hambre, Señor, soledad, tristeza, Señor, que no tienen rumbo hoy, Señor.
Hoy te pedimos, Padre Celestial, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, esa dirección, Señor. Pon en sus caminos hombres que sean sal, sean luz en esta tierra, Señor, para bendecirlos, para aconsejarlos, para dirigirlos y que tu presencia sea en medio de ellos, Señor, luz y vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento en el cual tú traes una palabra para nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, familia, seguimos aquí conectados con el mensaje de hoy. Seguimos estudiando el libro de Proverbios. Saludamos por acá a aquellas familias que se están conectando. Saludamos a la señora Maritep, a su esposo Luis, a todas las familias que nos ven. Y hoy tenemos un pasaje muy especial que es seguir el libro de Proverbios. Recordemos que Proverbios fue escrito por Salomón. También hay otros personas que escriben, pero principalmente Salomón, que es un libro de dirección, es un libro de consejo, es un libro donde nos enseña a vivir, cómo enfrentar ciertas situaciones. Es un libro no tanto de promesas, sino de preceptos, ¿cómo te diría así? Como de enseñanzas, que si cumplimos esas enseñanzas, vamos a ver a nuestros hijos encaminados, vamos a ver ese rumbo, ese objetivo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a ir al segundo capítulo de Proverbios. Ya leímos el primer capítulo que nos enseña qué se trata el libro de Proverbios, cuál es su fin, cuál es su propósito. Y ahí el propósito que tenemos es el temor de Dios. Que el temor de Dios, el que tiene temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando tú te pones a mirar el principio, la sabiduría en lo normal, en lo que nos enseñaron en el colegio, es plantearnos esas preguntas humanas, preguntas que vienen como el interior del humano, como cómo responder esto, y eso lo hacían los filósofos griegos. Pero cuando vemos aquí, encontramos que la sabiduría es diferente. La sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vamos a seguir leyendo el capítulo 2, a donde nos habla sobre algo muy importante. Vamos a leerlo cuidadosamente. Dice: Hijo mío, si recibes mis palabras, vuelve y recalca esa palabra, si recibes mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces volvemos a ver esa palabra, recibir y guardar. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la planta la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces vemos que escudo. El que guarda las veredas del juicio y persevera en el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entrara en tu corazón, y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservarás la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. Mira lo que dice acá, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los perversos serán de ella desarraigados. Cuando vemos este libro de Proverbios, vemos algo y comienza
el proverbista que escribe este pasaje por medio del Espíritu Santo dice: Hijo mío, recibe mis palabras. El gran reto de nosotros como hijos de Dios es recibir la palabra de Dios. Esto me recuerda a la parábola del sembrador, y vemos cómo la semilla cae en varios terrenos, y en cada uno cae, o sea que es recibida. La semilla se refiere a la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el verso, sigue el mismo verso, dice: mis mandamientos guardarás dentro de ti. Entonces, cuando la semilla comienza a germinar, a crecer, es que realmente se está guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Es ahí cuando vemos realmente que la palabra de Dios está dando fruto. Entonces, lo que nos enseña aquí es: hoy en día muchos pueden recibir un mensaje de Dios, una palabra de Dios, podemos congregarnos, tú le dices a tus hijos: mira, Dios nos enseña esto, pero el gran reto y la gran responsabilidad de nosotros es guardar esa palabra en nuestro corazón, es guardarla ahí. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Entonces vuelve con el tema de la atención, que realmente nuestros oídos estén atentos a aquellas palabras. Es muy notable que a veces, ¿cuántas veces de pronto alguien nos pasa a veces con las parejas, con los hijos? Que uno les dice algo: mi amor, te encargo que traigas esto, y uno está por allá pensando en otra cosa, uno escucha, pero no oye, no guarda ese mensaje, y uno dice: ay, ¿qué me decías? Y en medio de eso las personas se ponen bravas porque no hay algo más incómodo que le hablen y no le pongan una atención, o lo mandan a uno a la tienda y trae lo que no es, o mandan a los hijos, o algunas situaciones que uno vive en la cotidianidad. Yo creo que similarmente pasa en la vida con Dios, que podemos estar ahí en cuerpo, pero nuestra alma y nuestra mente a veces en medio de la prédica está pensando en otras situaciones, en otras cosas. Y es ahí la importancia como iglesia de estar atento a nuestro oído al mensaje de Cristo. Estar atento a nuestro oído a guardar esos preceptos, esas palabras. Mira, cuando tú lees Proverbios es un mensaje de dirección para cada día. Que si aplicamos estos mensajes vamos a obtener sabiduría. Y si somos obedientes a esta palabra, vamos a adquirir, como dice acá, inteligencia, prudencia. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, se inclinará tu corazón a la prudencia. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos prudentes? A veces podemos decir cosas que no son, fallamos. Yo soy alguien que a veces no hablo mucho, pero cuando hablo puedo llegar a embarrarla, porque no soy, tengo que pedirle a Dios sabiduría. Y eso pasa cuando a veces uno deja de orar, deja de buscar la palabra de Dios, deja de confiar en Él. Entonces a veces uno, wow, como que dije lo que no tenía que decir, porque se me olvidó guardar algún pasaje de la Biblia donde nos decía: sé prudente con tus palabras, refrena tu lengua del mal, ten cuidado de el que habla mucho peca mucho. Cosas como esos proverbios nos hacen vivir una vida feliz, una vida gozosa, nos ahorra muchos problemas, muchas situaciones. Dice: si clamares a la inteligencia, a la prudencia irá tu voz, si como la planta la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces debemos buscar la palabra de Dios, meditar en ella, debemos buscar a Dios constantemente. Cuando tú lo buscas, realmente si comienzas a conocer ese temor de Jehová, comienzas a conocer a Dios. Hoy hay personas que saben que existe Dios. Uno le pregunta: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero creen en un Dios a su manera. Creen en un Dios que de pronto sus padres, la tradición o hasta la televisión, una revista, algo leyeron y creen en ese Dios. Pero no creen en el Dios verdadero que encontramos en la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, te das cuenta del inmenso amor que Él tiene por nosotros. Te das cuenta que Él es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir cuando habla de ese celoso? No es un celoso compulsivo, sino un celoso que nos ama y le duele cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a otros dioses, cuando hacemos cosas malas. Él es un Dios que nos quiere, un Dios que nos corrige. A veces pensamos que Dios no nos corrige, que Dios
no nos puede corregir, que Dios no nos, que Dios no, como la prédica del domingo, que Dios todo es bueno. Dios creó el cielo, pero el infierno no puede haberlo creado. ¿Cómo va a crear algo así? Y en la prédica del domingo hablamos de eso. Entonces, cuando comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, comenzamos a hallar el conocimiento de Dios. Como dice el Proverbio capítulo 2, verso 5, comenzamos a entender el temor a Jehová, que el temor no se trata de un miedo, sino de ese respeto, de esa honra a Él, de ese amor a Él. Después dice el verso 9, porque Jehová, de la sabiduría de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces encontramos que porque Jehová, de la sabiduría de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, para adquirir sabiduría, inteligencia, conocimiento en nuestra vida, para poder saber dar pasos de fe, para hacer las cosas bien, debemos meditar que la palabra es la voz de Dios, es esa dirección, es ese consejo. En ella encontramos muchos pasajes que nos dan vida, nos dan dirección, nos dan protección. El verso 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y me encanta eso de escudo. Dice, da sabiduría a los rectos. Entonces, da esa sabiduría, pero también es ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces, si sabemos que estamos guardando la palabra de Dios, si sabemos que Él está con nosotros, eso es como, ¿cómo podríamos decir? Es como, yo traigo a colación de pronto, eres parte de un país, y algo te sucede en otro país, entonces la embajada de una vez intenta, es que Él es parte de nuestra nación, vamos a protegerlo, vamos a mirar cómo lo podemos ayudar, porque Él hace parte de este reino. Entonces yo creo que como hijos de Dios, si andamos rectamente, vamos a adquirir esa sabiduría, pero también habrán tropiezos, habrán situaciones que vamos a vivir adversas por otras personas, persecución, situaciones que vamos a vivir en esta tierra, pero sabemos que si hacemos lo correcto, Él es nuestro escudo. Y yo creo que eso yo lo he vivido mucho en mi vida. Han habido situaciones que han querido derrumbar el ministerio, derrumbar la iglesia, derrumbar situaciones. Y yo siempre he dicho algo, y siempre le he dicho algo a la pastora, a los líderes, a los que están viviendo a veces dificultades. Dice, yo le digo, haz lo que Dios te dice en la palabra. Sé recto en tus caminos. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer y Él se encargará de pelear por ti. Él será tu escudo. Él será aquel que te bendecirá, te guardará. Si tú haces lo correcto, Él pelea por ti. Entonces hay casos donde uno a veces aconseja familias, parejas, personas y nota que de pronto falta perdonar, falta dar ese paso de perdón. Y la palabra dice que estar en paz con todos, en lo más posible estar en paz. Tú ve y pide perdón, intenta agachar la cabeza, intenta hacer lo correcto, ya Dios hará el resto en la vida de la persona. Esa es tu tarea, esa es la labor de nosotros como hijos de Dios, estar en paz con todos, hacer lo que Dios nos dice y Él se encargará, Él hará el resto. Entonces Él es ese escudo, me encanta esto. Y el verso 8 dice, es el que guarda las veredas del juicio, persevera el camino de sus santos. Estamos en Proverbios capítulo 2, verso 8, todo el capítulo de Proverbios 2 para aquellos que se están conectando, le damos la bienvenida. Y dice así, entonces entenderán justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Entonces ahí es donde entonces entenderemos. Y eso es lindo, cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, comienza a haber revelación, comienza a haber como un entendimiento, comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Antes vivíamos como viviendo, sin ley, sin norma, como decía alguien, pero cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a entender no solamente el amor de Dios, su grandeza, su poder, sino también la Biblia es un libro santo, pero es un libro donde también da a conocer la humanidad del hombre. ¿Cómo así? Si tú ves los errores de los humanos, tú ves los problemas que enfrentan, y cuando tú comienzas a saberlo, te das cuenta que muchos de ellos a veces hemos cometido nosotros. Entonces cuando tú comienzas a ver la palabra de Dios, ves que Dios conoce nuestras debilidades. Y cuando tú comienzas a meditar en ella y comienzas a leerla, dice, entonces habrá entendimiento, entonces se quita ese velo para conocer a Dios, pero también para ver a nuestro prójimo como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros. Entonces es lindo porque a veces podemos ser
juicios, podemos hacer como Dios, queremos criticar, queremos juzgar, comete algún error y nos da mal genio, explotamos y comenzamos a tomar como justicia en nuestras manos, pero cuando vemos con los ojos de Dios cómo ve la humanidad, entendemos que Dios perdona, que Dios dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Entonces comenzamos a comprender que no se trata de mí, sino se trata de Él. Y se trata de ayudar también a aquellos que necesitan. Entonces esto es lindo porque Dios nos quita ese velo. Y digamos, cuando tú lees Apocalipsis es un libro que, wow, es fuerte. La palabra Apocalipsis significa revelaciones, o ese velo que se quita y puede uno ver y comenzar a entender. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia. Antes vivíamos para nosotros, ahora vivimos para Dios y para ayudar a los demás, para ser sal, ser luz, para ver la necesidad de los otros, no ver su debilidad, que en medio de esas debilidades mirar cómo Dios puede bendecirlos, puede fortalecerse en medio de sus vidas. Amén. También sigamos acá. Cuando la sabiduría entra en sus corazones, la ciencia fuere grata a tu alma. Dice acá, qué lindo es eso. La discreción te guardará. Vuelve y habla la discreción. ¿Somos discretos en nuestra vida o somos indiscretos? Te persevera la inteligencia para librarte del mal camino. Cuando tú lees todo este pasaje, tú vas a ver Proverbios que es un mensaje de muchas enseñanzas. Y dice, si haces esto, vas a ser guardado. Si haces esto, vas a tener un escudo. Si haces esto, vas a ser bendecido. Si haces esto, entonces él muestra la consecuencia, la respuesta a la obediencia genera esta consecuencia. En este caso dice, serás librado del mal camino. Entonces cuando tú te pones a mirar nuestra vida, uno se pone a darse cuenta que en muchas situaciones uno ha cometido errores por falta de ser imprudente, por falta de ser sabio, por falta de ser de guardar su palabra, el temor a Jehová. Entonces todos esos pasajes son fundamentales para poder vivir una vida en obediencia, en felicidad, en gozo. Él quiere cuidar nuestros pasos. Y cuando dice acá, para librarte del mal camino. Entonces hay caminos que no son buenos, dice la palabra de Dios. Hay caminos que son de perversidad, de dolor. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin dice que es fin de muerte. Y cuando tú y yo comenzamos a guardar cada pasaje de la Biblia, no solamente a oírlo, como decía el proverbista, a escucharlo, sino a guardarlo, o sea, a aplicarlo, a recordarlo, nos vamos a ahorrar muchas situaciones. Hay un pasaje que dice, no te metas en pleitos ajenos, dice el proverbio, no recuerdo cuál es, pero más adelante lo vamos a encontrar. Y este me trae una anécdota. Recuerdo que una vez estábamos en una casa con alguien compartiendo, y miraron un cuadro y decían, ese cuadro nos metió en problemas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces me contaba la persona que ese cuadro, en el hogar que estábamos, la persona ya tenía una relación anterior. Y la familia había tenido inconvenientes por ese cuadro, porque fueron a ayudar a recoger las cosas de su familiar, donde vivía antes. Y la expareja se puso a pelear, dijo, no, ese cuadro se queda conmigo. Y entonces fueron la familia a decir, no, ese cuadro es de mi familia, ese cuadro no es. Y en medio de eso me decía, de razón la palabra de Dios dice, no te metas en pleito ajeno. A la final hoy en día recibieron a Cristo y están bien con todos, pero en ese momento se metieron en problemas, llegó la policía, muchas situaciones vivieron. Y eso es lo que Dios quiere ahorrarnos. Dios quiere ahorrarnos momentos de tristeza, de dolor, de ira, de resentimiento. Gloria a Dios, ellos recibieron a Cristo, toda esa familia, y un perdón, una sanidad. Ahorita comparten unos con otros, de ahorita no, esos temas se fueron, pero de todas maneras, esos recuerdos nos hacen entender que hay momentos y situaciones que nos pudimos haber ahorrado, dolores o tristezas, si guardáramos la palabra de Dios. Amén. Dice, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, nos libra del mal camino. Dice, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, hay algo muy importante que habla Proverbios y es de guardar el corazón y también de la boca. Habla también de la mujer extraña, habla de los celos, habla de muchas cosas. Tú ves y los Proverbios no es algo, ¿cómo te digo? Como una narrativo que va contando una historia, sino en un momento u otro el proverbista dice,
la obediencia, y un momento otro habla sobre el mal camino, o habla sobre los ojos perversos, o algo así. Entonces es muy importante que cada frase, cada pasaje, cada versículo lo estudiemos y lo meditemos en nuestro corazón. Y dice acá el que habla perversidades. Yo creo que lo que más hace daño a una persona es escuchar palabras que son perversas. Y cuando hablo de perversidad no se refiere a maldición, a grosería, sino aquello que perversidad es pervertir, es cambiar, es transformar, es doblegar, es quitar la visión, el proceso que da una persona. Entonces hay personas que van en un camino correcto, pero llega alguien que realmente le habla palabras que no son y confunden el corazón de ellos. Los alejan de Dios, los alejan del principio de Dios, los desaniman. Y es ahí donde tú tienes que tener cuidado de qué estás escuchando, qué caminos estás dirigiendo y ser muy, muy claro en algo. Y es que si hablan de Dios, tú tienes que pararte y decir, no, eso no es así. O a veces alejarte de ese lugar. Pero es muy importante tener cuidado con lo que tú escuchas, porque lo que tú escuches vas a guardar en el corazón. Y lo que decía Proverbios, escucha mi palabra, pero guárdala. Y a veces para el ser humano es más fácil escuchar a las personas que escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde tú tienes que tener claro que la primera voz que debes escuchar es la de Dios. Amén. Que dejen los caminos rectos, que dejan los caminos derechos, perdón, por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad de los vicios. Mira todo eso tan fuerte. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces está hablando del hombre perverso, su forma de vivir, lo que genera a los demás y lo que Dios quiere guardarnos. Entonces, mal camino es seguir a aquellos que hacen todo esto mal. Tener cuidado que con las personas que nos juntemos, muchos de ellos absorbemos o tomamos modismos, formas de hablar. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y que realmente la persona que sigamos o nuestra forma de vivir sea Jesús. Por eso somos su pueblo, somos parte del reino de los cielos. Porque no estamos en esta tierra, pero no somos parte de esta tierra. Entonces nuestra manera de vivir es conforme la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, decirle, Señor, es tu voluntad. Este consejo que me están dando viene de ti o realmente estoy equivocado y debo buscar tu palabra. Amén. Dice, serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y esto vemos algo fuerte aquí. Cuando vemos este pasaje y nos puede dar a entender la dificultad de pronto que Salomón vivía. Salomón tenía problemas con las mujeres, como lo sabemos. Y dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Cómo es que a veces los hogares se dañan? ¿Cómo es que un matrimonio se daña? Y es porque muchas veces hay personas que no son buenas y personas que llegan a dividir ese hogar. Y la persona que llega puede que no sea más físicamente más bonita, pero hay palabras que son como miel, son palabras que a veces son dulces, pero son engañosas. Y tristemente dañan los hogares. He tenido casos donde uno aconseja, acompaña matrimonios, y lo que daña son aquellas palabras que de pronto el esposo o la esposa han dejado de decir, han dejado de hablarse, esos momentos de palabras dulces, palabras tiernas, porque a veces diga la monotonía de la vida, los hijos, el trabajo, y aquellos que hoy nos ven como matrimonios, no olviden aquellas palabras que se decían cuando eran novios, no olviden esos tiempos de compartir como pareja. Nosotros los lunes, que son hoy día de descanso, intentamos a veces hacerlo, porque a veces es difícil, pero le pedimos a Dios que nos dé poder compartir como pareja con mi esposa. Los dos junticos, los dos solitos, dejamos los niños y nos vamos, nos escapamos, dejamos los niños de mis hijos, ¡guau! Somos libres. Pero cuando digo esto, lo hablo en ese momento de poder compartir como pareja. Poder compartir, poder recordar aquellos momentos especiales, poder hablar. Es muy importante eso, porque el enemigo utiliza las palabras, utiliza personas para dividir, para destruir. Y dice acá, dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Mira, es tan duro.
Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y eso es algo muy importante, amadas familias. Debemos orar mucho por nuestro matrimonio, orar mucho por nuestro hogar. Aquellas mujeres que hoy nos ven, espositas, las animo a que oren por sus esposos. Dile, Señor, guarda sus oídos, guarda mi pareja, protégela, Señor. Guarda a aquella mujer extraña, aquellas personas que son perversas, son malas de pronto porque el enemigo las utiliza, porque vivieron también dificultades en su niñez, no sé qué hayan vivido, pero la labor como esposa es orar por su esposo y estar atento a esos semáforos. Yo siempre digo, hay semáforos, hay luces, hay cosas que a veces pasan en un hogar que uno tiene que decir, wow, algo está pasando en mi esposo, algo está pasando en mi esposa, algo está pasando en mis hijos. Y no pasarlo por encima, sino, ay, no pasa nada, no. Hay veces que Dios muestra esas situaciones, algunas cosas, actitudes, que son para que nosotros actuemos y comencemos a orar y después no sea demasiado tarde. Entonces quiero invitarlos a que entendamos esto y es buscar a Dios. Y cuando tú ves estas situaciones, estos matrimonios que pasan situaciones así, que llega una mujer extraña, que pasan cosas difíciles, uno ve tristemente, como decía acá, hay necedad. Son necios, son tercos. Hay un velo, así como la palabra de Dios quita ese velo de sus ojos para ver lo bonito y especial que es Dios. Esas personas hacen que haya un velo en sus ojos, que olviden los momentos especiales con su esposa, que olviden lo hermoso que son sus hijos, que olviden que realmente necesitan un padre. Y muchas situaciones en su vida que hacen que ver más lo malo, lo negativo, que ver lo bueno. Porque las palabras ya llegaron y dañaron el corazón. Y uno ve hombres o mujeres que, wow, muy bien, súper, pero cuando pasan situaciones así uno ya ve que hay personas que cambian el corazón de otros. Ya uno no ve ese padre responsable, ya uno ve esa madre responsable. Hace un tiempo veía un caso donde era fuerte porque la esposa me decía, ya no es ese hombre que se preocupaba por sus hijos, aquel padre que era responsable, aquel padre que estaba ahí. Pastor, yo no sé con quién me casé, no sé quién es él. ¿Será que yo me casé con un hombre diferente, con una persona diferente? Y yo le decía, no, ese era el hombre que habías conocido, pero hay personas que cambian el corazón de otros. El enemigo llega y cambia las prioridades de las personas y por eso es la importancia de orar mucho y que Dios nos libre de esas personas extrañas. Pero recordemos que ¿cómo lo puede hacer? Como decía ahí, teniendo el temor a Jehová, guardando su palabra, escudriñándola. Dice el verso 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces cuando vemos este pasaje vemos que el camino de los buenos, así andarán los buenos, en veredas justas, en rectos caminos, habitarán la tierra, permanecerán, o sea que no solamente es estar, sino permanecer, estar firmes, estar fuertes. En cambio, los necios, los impíos, los que hacen los caminos malos, serán cortados de la tierra. Y eso es algo que a veces uno no entiende. Hay un pasaje, creo que está en Mateo, donde nos habla que llegará el Espíritu Santo como fuego consumidor y habla que será cortado, que hará, ¿cómo se llama? Se me da la palabra, lo que utilizan en las fincas, que es como un tridente para cortar para mirar entre la paja, sacar la paja y sacar esto, ¿cómo se diría? Lo que sobra, lo que no sirve. Y en medio de eso, y después dice que será quemado, será cortado. Y cuando vemos este pasaje, vemos lo que va a suceder en los últimos tiempos. Que Dios dirá, estos son mis escogidos, y estos no son mis escogidos. Estos hicieron lo que yo les mandé, y estos hicieron lo que Dios, lo que quería su corazón, más no lo que yo quería. Y es ahí donde
vemos la permanencia en Dios, que si estamos firmes en Dios, sabemos que Dios nos bendice, Dios nos guarda, que Dios hace que nuestro hogar, nuestros hijos se mantengan firmes, pero cuando nosotros no somos obedientes a su palabra, en algún aspecto de nuestra vida, porque son muchas situaciones que nosotros tenemos que ser obedientes. Yo conozco que gente es muy obediente en sus diezmos y sus ofrendas y son bendecidos, prosperados, pero en algunas áreas como esposo no lo son. Entonces hay dificultades, o al revés, son obedientes, pero esta área no. Entonces vemos que debemos ser obedientes a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos, primeramente, en esa relación con Dios. Segundo, como matrimonio, como familia. Si tú quieres ser un buen esposo, un buen padre, tienes que ser un buen esposo. En las finanzas, en el trabajo, en hacer las cosas bien para Dios en todo lugar. No solamente en la iglesia, en la casa, sino en todo lugar, ser un hombre de testimonio. Y cuando comenzamos a doblegar nuestro corazón en cada área, vamos a ver cómo Dios nos pone fuertes, nos sostiene. Y eso hace que nuestros hijos, nuestra familia, vea ese ejemplo. Recordemos que el ejemplo arrastra, las palabras se las lleva el viento, pero realmente lo que transforma la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos es ser hombres de testimonio, ser hombres íntegros, es la palabra. La integridad viene complementada de todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es algo que yo quiero recalcarles a cada uno de los que hoy nos ve, es la integridad, es buscar a Dios. Sé que hay dificultades, sé que hay áreas débiles, pero ve a la presencia de Dios y comienza a orar, decirle, Señor, necesito más de ti, Señor. Y ten claro que en tus debilidades Dios se fortalece. En tus dudas, si tú lo buscas, Él las va a llenar, de alguna manera Él va a hacer algo en tu vida. Y eso es lo que Proverbios nos quiere enseñar, nos quiere ayudar. En el verso 3 me encanta el capítulo 3, verso 5 al 8, me voy a adelantar un poco, dice, fíjate a Jehová de todo tu corazón, dice de todo tu corazón, no de cierta parte del corazón. Ay, Señor, yo voy a orar para que me bendigas, no, es en todo, voy a orar, voy a buscar tu rostro, voy a congregarme, voy a servir, voy a ser obediente, y si no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce en todos tus caminos, no solamente en un camino, sino en todas tus áreas, en toda tu vida, y Él enderezará tus veredas. O sea, si hay un camino que no está bien en tu vida, si hay un área que todavía es difícil para ti, Él dice que enderezará esa vereda. Él lo va a hacer, porque yo lo he visto en muchas personas, lo he visto en mi vida, en la vida de muchas familias. Personas me decían, pastor, yo no creo que Dios lo pueda cambiar. Y hoy, para gloria de Dios, llega a la iglesia, alza las manos a Dios, exalta a Dios, adora a Dios. Pastor, yo no creo que esta persona pueda salir de las drogas, del vicio, es difícil. Yo le decía, pero no es imposible para Dios, Dios lo puede hacer. Personas que el médico ya ha dicho está grave, esta enfermedad no se puede. Un momento, ¿qué pasó aquí? Traigan más exámenes. ¿Qué sucedió? En toda vereda, en toda área, que a veces es difícil para nuestra vida, Dios puede hacerlo, pero si fijas tu corazón, si fijas de Jehová todo tu corazón, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque serás medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros entregamos el corazón a Dios totalmente, ten plena seguridad que totalmente tu vida será diferente, será distinta. Si hay luchas en alguna área es porque posiblemente todavía falta entregar más a Dios. Falta orar más, falta buscar más su rostro, falta de pronto que me digas a mí, pastor, necesito ayuda, necesito oración, necesito apoyo. Y eso es algo muy especial, algo muy bonito que Dios ve y es reconocer nuestros errores, reconocer que necesitamos ayuda en este momento. Y entender que no estamos en este caminar, que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios, su presencia, que tenemos la palabra, que tenemos una iglesia, amigos que se preocupan. Cuando alguien deja de asistir, por ahí estoy viendo unos que no han vuelto, uno se preocupa por ellos, uno ora por ellos. Oramos primeramente, Señor, tráelos nuevamente, Señor, ayúdalos en sus dificultades. Uno los llama, los invita. Pero a veces pasa lo que dice acá. Somos tercos, nos apoyamos en nuestra propia opinión,
¿Y por qué lo digo? Porque en algún momento yo también lo viví, en algún momento. Recuerdo que estaba en la universidad, entré a la universidad y me llamaba la chica, la líder de jóvenes de la iglesia donde asistía y llamaba. En ese momento era teléfono fijo, recuerdo. Que me llaman a mí y llaman, no estoy, estoy ocupado. Porque en ese momento me apoyaba mi propia opinión. Porque en ese momento no quería hacer la voluntad de Dios. Y obviamente hubieron consecuencias, tristezas, dolores. Gloria a Dios que en medio de todo eso, siempre reguardé la palabra de Dios, siempre guardé algunos pasajes de Dios y eso hicieron que mi vida volviera otra vez a los caminos de Dios. Entonces quiero invitarte hoy que si tú que hoy nos ves, de pronto estás viviendo luchas, dificultades, recuerda esa palabra. La sabiduría de Dios, como dice Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Entonces, ¿somos sabios o somos insensatos? Si realmente queremos ver días buenos, debemos buscar a Dios, debemos buscar su rostro, debemos refrenar nuestra lengua, dejar de hacer el mal y hacer el bien, y debemos en este momento entregar todo nuestro corazón a Él. Entonces quiero invitarte a que oremos y ora hoy específicamente por aquella situación o área que sabes que es difícil. Hay personas que no saben qué área está lejos de Dios porque no han leído la palabra de Dios, porque no han conocido, como dice acá, hallarás el conocimiento de Dios. Entonces te quiero invitar a que leas la palabra de Dios, medites más en ella y podrás entender qué cosas debes cambiar. No te lo revelaré yo, no te lo diré yo, sino el Espíritu Santo hablará a tu corazón. Entonces quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar por nuestras debilidades, vamos a orar para que Dios enderezca nuestros caminos, para que Dios guarde nuestro hogar. Aquellas mujeres que uno ve, quiero invitarlas a que oren, y hoy que tenemos ayuno, ayunen por su esposo. Mira, uno como hombre a veces tiene muchas luchas, muchas dificultades, el trabajo, que toca llevar el dinero a la casa, estos problemas de pronto en el trabajo, situaciones adversas, la familia, los niños, cosas que uno enfrenta a veces como hombre, uno como autoridad, uno tiene que tener esa responsabilidad, uno tiene que mirar qué vamos a hacer, cosas como esas. Entonces es importante que como espositas oren mucho por sus esposos, estén pendientes de él. A veces pueden decir, ay, es un santo de Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, aún los santos de Dios han caído, han fallado. Y es ahí donde debemos entender que necesitamos a veces como hombres, y como le sucedió a Moisés, alguien que alce la mano y le ayude. En aquellos momentos que están desanimados, en aquellos momentos difíciles, pero no descuiden su hogar. Vamos a orar y vamos a entregarle este momento a Dios. Padre celestial, Padre amado, Señor, gracias porque hoy tú nos has dado una palabra hermosa, Señor, sobre la sabiduría, Señor, nos has hablado, Señor, sobre ser discretos, Señor, sobre cómo obtener aquella sabiduría, inteligencia, nos has enseñado, Señor, sobre el camino bueno que vamos a vivir si guardamos tus preceptos, tus enseñanzas, Señor, pero también lo que le sucede a aquellos que hacen lo incorrecto, Señor. Líbranos, Señor, de aquella mujer extraña, de aquel hombre extraño, aquella persona perversa que quiere dividir, destruir, Señor, aquellas promesas que tú has dado a nuestra vida, Señor, aquellos que quieren desanimarnos, Señor, con una palabra que es incorrecta, aquellos que quieren hacernos ver las cosas de una manera equivocada, Señor, hacernos confundir, Señor. Guarda, Señor, nuestra manera de vivir, de pensar, nuestra manera de hablar, Señor. Guíanos por el camino correcto, Señor. No permitas que nuestros pies caigan, Señor, en medio de aquellas caídas y tropiezos, porque como vemos, tu palabra la palabra es santa, tu palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios habla de ti, pero también como es santa, como es divina, también nos habla de la humanidad. Nos habla del corazón del hombre, nos habla de sus debilidades, de aquellos hombres que aún estaban firmes en ti, cayeron, tropezaron, vivieron situaciones difíciles, pero nos enseña cuál fue la raíz, cuál fue la consecuencia, qué permitieron, qué área, qué situación abrieron su corazón para caer y fallar. Y esto nos da a entender que al leer tu palabra podemos comprender cómo evitar esas caídas. Podemos saber cómo andar en tus caminos rectos.
Y hoy, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú seas hablando en nuestra vida, Señor. Y que tú hables a cada uno de los corazones que hoy nos ves, Señor. Hoy hay personas que tienen luchas en alguna área de su vida. Hay preocupaciones, hay ansiedades, hay áreas que están permitiendo que los está llevando a fallar, a pecar, a alejarse de ti, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú hables a sus vidas y que hoy el Espíritu Santo llegue a sus corazones y les dé la fortaleza para decir no más al pecado, no más a esas personas que no son de influencia para nuestras vidas. Hoy, Señor, da a ellos un corazón radical, un corazón firme en ti, Señor. Entiendan que la mirada debe ser puesta en ti, Señor. Fuimos creados para adorarte, para exaltarte. No se trata de mí, se trata de bendecir y ayudar a aquellos que hoy necesitan, porque tú ya hiciste algo en la cruz por mi vida. Tú ya me diste la oportunidad de ser salvo. Y hoy, Señor, tú me llamas, me capacitas, me preparas día a día para ser sal y luz en esta tierra. Agradecemos en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos a aquellos que hoy nos ven, Señor, bendecimos a aquellos que están cumpliendo años, a Guillermito, que Dios sea bendiciéndolo y dándole muchos años de vida. Que seas bendiciendo la vida de cada una de las personas que nos ve. Paola, Señor, bendice a Paola Oviedo, Señor, bendice a su familia, bendice a Jorgito, a la señora Maritea, a su esposo, a Adrianita, señora Humberto, señora Glorita, Señor, sus hijos, su esposo, Señor. A Isabel, mi tía Cristina, bendícela en Neipa, con su esposo, con sus hijos, señora Pipe. Guarda a cada uno de los que hoy, Señor, están conectados, a Leito, a Lady, Señor, a su hijo aquí en Colombia también, Señor. Bendice, Señor, su salir, su entrar, Señor. Llénalo de tu presencia, Señor. Guarda a Carlitos, Señor. Guarda a su esposa, Señor, a sus hijas, Señor, a toda su familia, Señor. Guarda hoy, Señor, nuestras vidas, Señor. Y guíanos, Señor, hacia ese camino correcto, Señor. Aléjanos, Señor, de malas personas, de malas compañías, Señor, y ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón y nuestros oídos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, más familias, espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Hoy disfrutamos la palabra de Proverbios, hoy pudimos vivirla, sentirla, traerla al contexto de nuestra vida. Hacernos esas preguntas de sabiduría, esas preguntas del corazón, esas preguntas de ser discretos, esas muchas preguntas de qué camino estamos andando. Los quiero invitarlos a que si este mensaje fue edificación, recuerda compartirlo, guardarlo en tu corazón, que es lo más importante. Y nos vemos hoy en el ayuno, los que nos pueden acompañar. Sé que algunos están en el extranjero, otros están en otras ciudades. Quiero invitarte a que ayunes en tu casa, que tengas un tiempo de ayuno por tu familia, por tu hogar, primeramente por nuestro corazón. El ayuno lo que hace es moldear nuestro corazón y hacernos menguar a la carne, esos deseos, pensamientos, cosas malas. Pero también en medio de esos ayunos sabemos que podemos pedirle a Dios y Él nos escucha también. Somos más sensibles a su voz. Y invitarlos este domingo a la iglesia. Invitarlos a la iglesia. Sé que algunos, ay pastor, las transmisiones, las prédicas. Pero realmente estamos intentando transmitir la prédica el domingo entre semana o en otros horarios por motivos de internet. El internet se molesta, pero la idea es poder que ustedes puedan en otro horario poder ver el mensaje el domingo. No siendo más, amadas familias, los quiero mucho. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.